A partir de 1979, y en solo 3 años, el entrenador de fútbol y director técnico Bill Walsh logró que los San Francisco 49ers pasaran de ser el peor equipo de fútbol americano de los Estados Unidos, y tal vez el peor equipo deportivo profesional, a ganar el Super Bowl. Mientras levantaba el trofeo Lombardi sobre su cabeza, habría sido muy tentador que Walsh se dijera que esa veloz transformación había sido planeada desde el comienzo. Décadas después, mientras reunía sus memorias, habría sido muy tentador creerse esa historia. Es una historia muy atractiva, pensar que su llegada al equipo, el vuelco que le dio y la transformación posterior habían sido cuidadosamente planificadas. Que todo había ocurrido exactamente como él quería, gracias a que era tan bueno y talentoso. Nadie lo habría culpado por decir algo así. Sin embargo, Walsh se negó a cultivar esas fantasías, tanto al comienzo como al final de su carrera, cuando relató sus logros. ¿Sabe cuál era su respuesta cuando la gente le preguntaba si tenía un cronograma para ganar el Super Bowl? La respuesta siempre era no. Porque cuando uno se hace cargo de un equipo tan malo, esas ambiciones habrían sido totalmente absurdas. El año antes de su llegada, los San Francisco 49ers habían logrado ganar 2 partidos pero habían perdido 14. La organización estaba desmoralizada, en la quiebra, sin posibles candidatos a jugadores y totalmente entregada a una cultura de la derrota. En la primera temporada con Walsh, volvieron a perder otros 14 partidos. Walsh casi renuncia a mediados del segundo año, porque no estaba seguro de lograr algo más. Sin embargo, 24 meses después de hacerse cargo del equipo, y poco más de un año después del momento en que casi renuncia, ahí estaba el genio, el campeón del Super Bowl. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que esto no fuera parte de un plan? La respuesta es que cuando Bill Walsh se hizo cargo del equipo, no estaba obsesionado en ganar per se, sino en implementar lo que llamó estándares de desempeño. Es decir, lo que se debía hacer. ¿Cuándo? ¿Cómo? Desde el nivel más básico y a través de toda la organización, Walsh solo tenía un programa y tenía que ver con inculcar esos estándares. Walsh se concentró en detalles aparentemente triviales. Los jugadores no se podían sentar en el campo de práctica. Los entrenadores debían usar corbata y meterse la camisa entre el pantalón. Todo el mundo tenía que esforzarse y comprometerse al máximo. El espíritu deportivo era esencial. Los vestidores debían permanecer limpios y ordenados. No se podía fumar, las peleas estaban prohibidas y tampoco podían usar lenguaje vulgar. A los mariscales de campo les decía dónde y cómo agarrar el balón. Los defensas debían practicar 30 movidas críticas. Los pases eran monitoreados y medidos milimétricamente. Los entrenamientos comenzaban puntualmente. Sería un error suponer que todo esto tenía que ver con el control. Los estándares de desempeño tenían que ver con inculcar en el equipo prácticas de excelencia. Estos estándares precisos y al parecer sencillos importaban más que tener una visión grandiosa o hacer una demostración de autoridad. En opinión de Walsh, si los jugadores podían cumplir con los detalles, los resultados mejorarían por sí solos. Y así llegarían los triunfos. Walsh tenía la suficiente confianza como para saber que estos estándares terminarían por contribuir a la victoria. Pero también era lo suficientemente humilde como para saber y recordarse todo el tiempo que era imposible predecir cuándo llegaba la victoria. Ustedes podrán decir, entonces, que a Walsh le llegó más rápido que a cualquier otro entrenador en la historia. Bien, eso fue totalmente fortuito. No fue resultado de su visión grandiosa. De hecho, en la segunda temporada de Walsh uno de los técnicos se quejó ante el dueño del equipo porque Walsh parecía demasiado preocupado por las minucias y entre sus metas no estaba ganar. Walsh despidió al técnico por chismoso. Deseamos creer que aquellos que tienen grandes imperios se proponen construirlos. ¿Por qué? Para poder entregarnos también nosotros a la placentera planeación del nuestro. Para poder recibir el crédito por las cosas buenas que suceden y las riquezas y el respeto que nos atribuyen.
Ficción es cuando uno mira hacia la forma improbable como obtuvo algo y dice, yo lo supe todo el tiempo. En lugar de decir, yo tenía la ilusión de, y trabajé, y tuve suerte en algunas cosas. O, incluso, si pensé que esto podría pasar. Es evidente que usted no lo supo todo el tiempo, o, si lo supo, se trataba más de una esperanza que de un conocimiento. Pero, ¿quién quiere acordarse de todas las veces que dudó de sí mismo? Crear una historia acerca de hechos pasados es un impulso muy humano. También es peligroso y engañoso. Escribir nuestras propias historias lleva a la arrogancia. Convierte nuestra vida en un relato, lo cual nos convierte, a la vez, en caricaturas, mientras que todavía la estamos viviendo. Como escribió Tobias Wolff en su novela Vieja Escuela, estas explicaciones y cuentos se funden después de manera más o menos sincera y, luego de que han sido repetidas, adquieren la categoría de recuerdos y bloquean todas las otras rutas hacia la exploración. Bill Walsh entendió que los estándares de desempeño, esas supuestas pequeñas cosas, fueron los responsables de la transformación del equipo y la victoria. Pero eso es demasiado aburrido para vender periódicos. Esa es la razón por la cual le prestó tan poca atención cuando lo apodaron el genio. Aceptar el título y la historia no era una gratificación inofensiva que Walsh pudiera recibir con tranquilidad. Aunque esas historias no cambian el pasado, sí tienen el poder de afectar el futuro. Con el tiempo, sus jugadores demostrarían los riesgos que conlleva el hecho de dejar que una historia como esa se le suba a uno a la cabeza. Al igual que la mayor parte de nosotros, ellos querían creer que su improbable victoria se debía a que ellos eran muy especiales. En las primeras 2 temporadas posteriores al Super Bowl que ganaron, el equipo fracasó estruendosamente, sobre todo como resultado de esa seguridad inmerecida, y perdieron 12 partidos de 22. Eso es lo que sucede cuando uno evalúa prematuramente y se atribuye poderes que todavía no controla. Eso es lo que sucede cuando uno empieza a pensar en lo que dicen de uno esos logros tan rápidos, y comienza a descuidar el esfuerzo y los estándares que los impulsaron. El equipo solo volvió a ganar cuando retomó sinceramente los estándares de desempeño, ganaron 3 Super Bowl más y 9 campeonatos de división en una década. Solo volvieron a ganar tal como lo habían hecho antes cuando dejaron de echarse cuentos y se concentraron en la tarea que tenían enfrente. Esta es la otra parte de la historia, cuando uno gana, todo el mundo empieza a buscarlo. Cuando uno está en la cima es cuando menos puede darse el lujo de hacerle caso al ego, debido a que ahí las apuestas son mucho más altas y los márgenes de error mucho más pequeños. Por otra parte, la capacidad de escuchar, de recibir críticas, de mejorar y de crecer se vuelve mucho más importante que nunca antes. Los hechos son mejores que los cuentos y la imagen. El famoso financista del siglo XX Bernard Baruch dijo una vez algo genial: comprar cuando está barato y vender cuando está en la cima es algo que generalmente hacen los mentirosos. Es decir, rara vez se puede creer en lo que la gente dice que está haciendo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha hablado sobre esta tentación. Bezos recuerda que nunca hubo realmente un momento de inspiración mágica durante la construcción de su monstruosa compañía, a pesar de lo que digan sus propios comunicados de prensa. La fundación de una empresa, ganar dinero mediante maniobras financieras o la formación de una idea, son procesos complejos y desordenados. Reducir este proceso a un cuento que nos inventamos después produce una idea de claridad que nunca fue ni será real. Cuando tenemos la aspiración de hacer algo debemos resistir el impulso de suponer cómo es el camino hacia el éxito con base en nuestra comprensión de las historias de otras personas. Cuando logramos nuestro propósito, debemos resistir el deseo de pretender que todo se desarrolló exactamente como lo habíamos planeado. No hay una gran historia detrás, usted debería acordarse de eso teniendo en cuenta que estaba ahí cuando todo ocurrió. Hace unos años, uno de los fundadores de Google dio una charla en la que dijo que la forma en que juzgaba a las compañías y los empresarios potenciales era preguntándoles si iban a cambiar el mundo. Eso está bien, dijo después, pero no fue así como empezó Google,
Larry y Sergey eran dos candidatos a doctorado de Stanford que estaban trabajando en su proyecto de grado. Tampoco fue como empezó YouTube. Sus fundadores no estaban tratando de transformar la televisión, estaban tratando de compartir videos divertidos. De hecho, no es la forma como se ha creado la mayor parte de la riqueza de verdad. El inversionista Paul Graham, quien fundó Airbnb, Reddit, Dropbox y otras compañías y trabaja en la misma ciudad que Walls, pero unas décadas después, alerta explícitamente a los empresarios novatos contra los peligros de tener visiones demasiado audaces y arrasadoras desde el comienzo. Desde luego, siendo un capitalista, él quiere fundar compañías que transformen masivamente las industrias y cambien el mundo, ahí es donde está el dinero. Quiere que los jóvenes empresarios tengan ideas aterradoramente ambiciosas, pero explica que la forma de hacer cosas realmente grandes parece ser comenzar con cosas engañosamente pequeñas. Dice que no hay que hacer un ataque frontal dirigido por el ego. En lugar de eso hay que empezar con una apuesta pequeña e ir aumentando gradualmente las ambiciones a medida que uno avanza. Su otro consejo famoso, no permitas que tu identidad se crezca, encaja muy bien aquí. Hay que preocuparse por el trabajo y los principios que lo impulsan, no por una vaga visión gloriosa. Napoleón hizo grabar las palabras «hacia el destino» en el anillo de matrimonio que le dio a su esposa. Napoleón siempre había creído en el destino y así fue como justificó sus ideas más atrevidas y ambiciosas. Esa también fue la razón por la cual logró cosas impresionantes una y otra vez, hasta que su destino fue el divorcio, el exilio, la muerte y la infamia. Un gran destino, nos recuerda Séneca, es una gran esclavitud. Es muy peligroso creer en las palabras de la gente cuando dice que somos genios, y es todavía más peligroso permitir que la arrogancia nos diga que lo somos. Lo mismo se puede afirmar de cualquier calificativo aplicado a nuestra carrera. ¿Acaso nos convertimos de repente en cineastas, escritores, inversionistas, empresarios, ejecutivos, etc., solo porque logramos algo? Esas etiquetas no solo nos alejan de la realidad, sino de la estrategia que nos puede llevar al éxito de verdad. A partir de ahí, pensamos que el éxito es solo la continuación natural de la historia, cuando, en realidad, lo que lleva al éxito es el trabajo, la creatividad, la persistencia y la suerte. La forma en que Google se ha ido alejando de sus raíces, el hecho de confundir la visión y el potencial con una hazaña científica y tecnológica, terminará tarde o temprano por hacerla tropezar. De hecho, los fracasos públicos de proyectos como Google Glass y Google Plus pueden ser evidencia de eso. Pero ellos no están solos. Con mucha frecuencia, artistas que piensan que su obra fue impulsada por la inspiración y el dolor, en lugar del trabajo duro y el empeño, y que crean una imagen en torno a eso terminan en el fondo de una botella o destruidos. Lo mismo vale para nosotros, independientemente de lo que hagamos. En lugar de fingir que estamos viviendo una gran historia, debemos permanecer centrados en la ejecución y en hacer todo con excelencia. Debemos alejarnos de los créditos y las coronas y mantenernos concentrados en lo que nos llevó hasta donde estamos. Porque eso es lo único que nos mantendrá ahí.